Estamos ya en los estudios con la visita del arquitecto Dante Mattiacci, que fue presidente del Colegio de Arquitectos de Chubut en el periodo 2012-2016, al poquito tiempo de que se aprobó su conformación. Y vamos a estar hablando con él precisamente de qué significa el Colegio de Arquitectos, cuál es la tarea que desarrollan en el mismo. Pero primero lo saludamos, ¿no? Hace bastante que no nos veíamos, ¿no? Antes era más continuo, digamos, bueno, andábamos los dos en las actividades, él allí dentro de la órbita del Consejo y de la Municipalidad y yo trabajando en la calle. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buen día a todos. Bien, buen día. Estar acá con ustedes. Igualmente. Un placer recibirte y hablar, ¿no? De algo, porque hablamos del Colegio de Arquitectos. ¿Qué es el Colegio de Arquitectos? Bueno, es una institución de ley. La Argentina, aunque digamos a veces no se percibe así, es un país federal, ¿no es cierto? Sí. Aunque Dios atienda en Buenos Aires. Sí. Y entonces la Constitución ha reservado para los gobiernos provinciales el control de las matrículas de aquellas profesiones que en su ejercicio mal hecho puede poner en riesgo la vida humana y los bienes. Ajá. Entonces, en Chubut no es la excepción, entonces hay colegios de médicos, de abogados, de escribanos, de bioquímicos. En su momento había un consejo multidisciplinario que controlaba las profesiones que intervienen en la construcción. O sea, los técnicos, los ingenieros, los agrimensores y los arquitectos. En la Argentina, a partir de los años 80, hubo todo un movimiento para escindir de esas instituciones los arquitectos, que tenemos una dinámica distinta y una concepción e incumbencias diferentes. Bueno, Chubut no fue excepción a ello y nosotros estábamos desde los años 90 acá en Comodoro bregando por una ley que no salía hasta bueno, finalmente se pudo encontrar los mecanismos para que salieran, ¿no es cierto? Ajá. Pese a la oposición, obviamente, de ese consejo madre, digamos, que no quería perder una parte de ello, claro, digamos, ¿no? Claro, la cuota societaria. Supongamos, claro, bueno, parte de las discusiones era cuánto aportábamos los arquitectos dinerariamente a eso, claro, por supuesto, y manejarlo nosotros, sí. ¿Cuántos arquitectos hay? Para ustedes abarcan todo Chubut, no solamente Comodoro. Claro, el colegio es una estructura provincial, la ley es provincial. El colegio tiene 5 sedes, coincidentes con más o menos las ciudades grandes que tiene Chubut: en Comodoro, Trelew, Madryn, Esquel y Lago Puelo. Ajá. Y entonces, matriculados debe haber unos 1.200 en todo Chubut, activos unos 750, 800. En Comodoro debemos ser unos 200 activos más o menos. Ajá. Así que es una cifra. Argentina tiene una cantidad de arquitectos por habitante bastante parecida a la que ocurre en Europa, digamos, ¿no es cierto? Con un arquitecto cada 800 o 900 habitantes. Sí, eso te iba a preguntar justamente, si la proporción de arquitectos por habitantes de la provincia ¿cómo estaba? Bueno, por la provincia no tengo yo el dato provincial, yo tengo los datos de Comodoro que recogemos en la federación, el dato nacional. En Argentina en general está más o menos parecido a lo que es Alemania, Francia. Mira. Una buena cantidad de arquitectos entonces. Hay una buena cantidad de arquitectos, hay facultades de arquitectura y urbanismo muy buenas que generan permanentemente buenos profesionales, sí. Sin embargo, hay muchas construcciones sin que pase o sin que lo vea un arquitecto, me imagino. Bueno, eso es el costado no deseado, pero digamos, el colegio, ahora vamos a lo que nos convoca, el colegio controla la profesión de los arquitectos, el ejercicio de su profesión y el trabajo profesional, no controla las obras. Claro. Las obras digamos, la policía de las obras es el municipio. Es el que aplica el código de edificación. Claro. Nosotros aplicamos nuestra ley colegial y ahora que recientemente lo hemos aprobado, el código de ética respecto a aquellos arquitectos que en sus funciones no se comportan adecuadamente. Pero las obras no es una problemática colegial, aunque está permanentemente en la charla, incluso con los funcionarios, esta cuestión, ¿no es cierto? Nosotros, es lo que exige el municipio, ¿no? La colocación del denominado cartel con la identificación del arquitecto y todo eso en cada una de las obras. En realidad ¿ustedes manejaría, le pregunto a la audiencia, manejaría sin registro? Bueno, la obra tiene que tener un permiso.
porque hacer una obra es un riesgo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese permiso es el que otorga el municipio mediante un proceso de presentar una carpeta, los planos, etcétera, y un profesional que lo avale. Nosotros vimos ahora, después de esta tormenta de viento enorme, la cantidad de techos que se habían volado. Bueno, esto es producto de esta falta de control sobre las obras, ¿no es cierto? Entonces, que el colegio, aunque no sea su esfera, esté preocupado porque las obras se hacen sin profesionales, nosotros diríamos sin arquitectos, otros dirían sin profesional, es una preocupación nuestra que tenemos que verla con los funcionarios, y de hecho en fecha reciente nos hemos reunido con las autoridades de obras particulares, y hay también una decisión en avanzar sobre esta cuestión. Sí, por supuesto. Las obras tienen que hacerse con profesionales, con arquitectos a cargo. Eso va a significar que haya un mejor desarrollo, un aprovechamiento de los materiales, que no se sobredimensione. En general, los constructores tienden a meter, le ponemos hierro, arquitecto, le ponemos. Y bueno, en realidad hay otras soluciones y se puede llevar todo mejor, y sobre todo acá teniendo muy presente dos cuestiones cruciales, que son los suelos donde nos apoyamos, ¿no es cierto? Y el viento. Claro. Entonces, los suelos, depende de los lugares, hay zonas donde hay que hacer una parafernalia de fundaciones, que nosotros a veces contamos esto en las reuniones que tenemos con colegas de fuera de la provincia, y se escandalizan cuando la plata que uno entierra ahí abajo, ¿no es cierto? Pero es necesario para que no se parta justamente, perdón, de esto que venías hablando, ¿qué otras cosas son las? Porque mencionaste algunas, primero la seguridad, obviamente, después la economización, pero también en cuestión de qué otros beneficios o qué otras cuestiones tienen que ver con la participación de un arquitecto en el desarrollo de una obra. Debe haber un montón de puntos, no te digo que todos, pero que puedas mencionar para ver qué es lo que, o por qué conviene, o por qué uno debería contratar a un arquitecto, más allá de que la ley lo exige. Bueno, el arquitecto es un diseñador. El arquitecto, su eje es el diseño de los espacios, continuamos con el tema espacios, que habita el hombre, ¿no? Entonces está plenamente capacitado para ese diseño, para optimizarlo, para hacerlo de la mejor manera, para que ya desde el diseño seamos sustentables y seamos racionales y ahorremos. Y por ejemplo, esto que saltó con la pandemia, que era la ventilación cruzada, es un tema que los arquitectos lo tenemos digamos, incorporado desde la primera instancia de nuestra formación, ¿no es cierto? Que hay que ventilar, que hay que asolear, que hay que implantar en el terreno para aprovechar las mejores orientaciones. En nuestro caso, implantar para que el viento no nos emboque la puerta, digamos. ¿Cómo orientar también? ¿Cómo orientar la puerta y las aberturas? Por eso, bueno, todo eso hace al diseño arquitectónico. Por eso el arquitecto, ¿cómo empieza cuando lo es convocado? Empieza por decir, mira, arquitecto, quiero hacerme una casa. Alguien me dice como esta y trae un dibujo, otro dice, no, una casa que sea así, asado, que tenga pisos o no. Bueno, empezamos a proyectar y a diseñar en base a lo que somos demandados, y si es un edificio público, más, porque ahí hay que tener presente los medios de salida, las rampas, la accesibilidad para las discapacidades, etcétera. Entonces, bueno. ¿Y en el suelo también se involucran ustedes? En el suelo, si el suelo está en condiciones de edificar, claro. Y ahí te meto también en la parte más municipal. ¿Ustedes tienen algún tipo de intervención cuando se licitan por ahí espacios de construcción y ustedes dicen, no, este suelo no está para construir? Claro, bueno, la profesión nuestra es integral, o sea que abarca, dice, bueno, no discutas con un arquitecto porque sabe de todo. Bueno, no es tanto así, pero digamos, nuestra profesión nos... Como un periodista, digamos. Básicamente. O al menos como eso dice. Periodista queda a su cargo. Entonces nos obliga a ver todas las partes que integran el edificio y dónde se va a apoyar. Y después de la tormenta del 17, donde el colegio tuvo una activísima participación como aglutinante y como generador de espacios, surgió esto de que hay terrenos y lugares donde nunca se tendría que haber permitido edificar. Eso ya lo tenía identificado YPF
desde los años 40, ¿no es cierto? Claro. Todo lo que es el que más inundó la zona del barrio Juan 23. del Juan 23, bueno, está identificado como una de las zonas más peligrosas, inundable en ese sentido, que además después se le cruzó la ruta conservando sus niveles altos y eso también hizo de un semitapón, un semidique, claro. Sí. Pero sí, claro, y nosotros siempre decimos, bueno, depende de los lugares, bueno, hay que hacer un estudio de suelo, que también es parte de lo que incrementa un costo de obra. En otros lugares se escarba un poquito, se hace una zanja, se llega hasta lo que se llama la tosca y se arranca ahí nomás. Nosotros tenemos lugares que tenemos que hacer estudio de suelo, bueno, eso es un costo, en algunos lugares hay que fundar con pilotines o con pilotes, bueno. Ahora, es parte de la complejidad, sí. No, te iba a decir que mientras hablabas, venía pensando de este tipo de cosas que suceden, estaban identificadas, pero igual se hizo un barrio, digamos, no me sale la palabra exacta, un desarrollo habitacional. Y un asentamiento. Un asentamiento. Pero en muchos casos, o en algunos casos, son avalados o aprobados por el municipio, ya sea por excepción, o una vez que ya están tomados, como es difícil de desalojar, y sobre todo son cuestiones muy críticas, porque hay gente que vive, que necesita un lugar y demás. Pero ¿qué pasa cuando desde el Estado por ahí no se tiene en cuenta a la profesión y después se quiere inculcar eso en la persona promedio, digamos? Es otro tema difícil y complejo de desarrollar, porque está ligado a otra temática que es la de la planificación urbana en la ciudad, que no es el fuerte de Comodoro. No hemos logrado generar un código urbano que regulara este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Eso, si bien en un momento fue esgrimido como bandera de la gestión, hoy eso de generar un bandera código de varias gestiones fue el tema de... Bueno, claro, el producto de esas banderas fue que hay enorme cantidad de trabajo que tiene Comodoro elaborado respecto a cómo planificar su ejido, a diferencia de otros municipios que tienen poco o nada. Pero lo que no se ha podido plasmar es un texto normativo vigente y obligatorio, digamos. Bueno, eso hoy, que había sido una idea anterior, hoy eso está tranquilizado, digamos, por llamarlo de buena manera, ¿no es cierto? No está siendo como puesto como una de las cosas prioritarias. Pero esto regularía estas cuestiones de los asentamientos espontáneos, los asentamientos permitidos, entonces esto se va actuando por impulsos o por necesidades. En el Consejo caen los reclamos, los planteos de la vecindad, y bueno, hay que darle de alguna manera satisfacción, y se le va dando, pero no de la forma ordenada, con la macrovisión y urbana amplia que podría dar un código de edificación, un código de urbanismo. Sí, y te llevo a un punto con respecto a lo que decís. Dijiste que no es una prioridad. ¿La prioridad tiene que salir de parte del municipio o de parte del mismo colegio con sus integrantes para que esa prioridad esté en agenda, se siga trabajando? Bueno, esto se puede llevar a referirlo como el caso cuando contratan a un arquitecto para hacer una casa. ¿Quién toma la decisión de hacer una casa? ¿El arquitecto o el dueño, la esposa o la familia o el matrimonio que tienen el dinero o el crédito, la decisión, el terreno, etcétera? Bueno, el colegio es un actor más, pero la decisión hay una política que rige la ciudad, hay gobierno, un gobierno municipal, provincial y nacional. Bueno, las decisiones, el colegio puede hacerlo, y de hecho lo hicimos. Después de la tormenta nosotros avanzamos muchísimo y teníamos prácticamente ya listo para empezar unos trabajos de los primeros bocetos de un código urbano, que requería que ese convenio sea aprobado por el Consejo Deliberante, y eso nunca ocurrió. Entonces hubo un cambio de gestión y si bien fuimos prometidos de que íbamos a ser convocados, eso no ha ocurrido. Pero la decisión siempre es lo que yo llamo el decisor político. Claro. Nosotros, por supuesto, vamos a bregar porque eso ocurra. Yo puedo, volviendo al caso de la casa, puedo tener el mejor proyecto, pero si no, mira, arquitecto, el banco me bochó el crédito, no hay forma. Bueno, el urbanismo, eso podemos decirlo, los códigos urbanos siempre ponen cotos a cuestiones, y muchas veces ponen cotos a
yo no quiero llamarle negocios, pero a los loteos, claro, llamémosle a los loteos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, que hoy los loteos exigen que tengan infraestructura, que tengan más cosas, pero siempre dicen, no, yo quiero, allá tengo en el fondo, y no, mire, la idea es que la mancha urbana no se siga extendiendo, que se llenen los vacíos, que concentremos para sacarle un poco más de... Claro, eso genera el costo del tendido eléctrico, el tendido de gas, agua, todo eso se encarecen, y los vecinos que compraron esos terrenos dicen, pero yo necesito el agua, pero claro, sale una fortuna. Bueno, hay un caso en Trelew, creo que está debatido hace muchos años, y que a los vecinos, para que les llegue la electricidad, tienen que invertir 54 millones de pesos hoy. Claro. Bueno, iba a hacer un comentario, pregunta después en relación a esto, de qué importante es justamente el diseño de las ciudades. Para los que están viendo en YouTube, se están viendo algunas imágenes. Vi una que era la de La Plata, que es un ejemplo por ahí icónico, pero hay muchas ciudades que son diseñadas, algunas desde cero, que por ahí sería lo ideal, pero otras que se pueden intervenir, que se han desarrollado, han crecido, como Comodoro o casos similares, pero que después se interviene y se puede mejorar esa ciudad desde el diseño, desde, bueno, no sé, la circulación, el tema de los flujos de agua, bueno, las cuestiones del viento, lo que se había hablado acá en su momento del cordón forestal, que tenía una función y que después dejó de cumplirla por estas cuestiones que mencionaba Dante, y un montón de otras cosas que hacen que la ciudad sea más eficiente y básicamente que mejore la calidad de vida. O sea, hay un montón de beneficios en el desarrollo, en el diseño integral de la ciudad, ya fuera de cada edificio, de cada complejo, cada loteo en particular. Comodoro tiene un agravamiento de la situación. ¿Cuál es la formación de su ejido urbano a partir de campamento, que es un ejido disperso? Y hoy esos campamentos, antiguos campamentos, han crecido y han formado barrios completos y enormes, y tiene un enorme problema de conectividad. Fuera de la ruta 3 no tenemos casi más nada, o nada más. No hemos logrado hacer una circunvalación, por ejemplo, que era parte de la histórico también, de los reclamos y de la cuestión histórica, como bien decías, y que surgió después de la tormenta. Bueno, llegar a los barrios desde el oeste. Entonces nosotros no estamos logrando conformar un oeste conectado. Se va haciendo allá al fondo, en la Polonia al fondo, etcétera, pero no es una cosa más o menos orgánica y pensada. Los terrenos que van de la rotonda del aeropuerto hasta Diadema han sido declarados como zona urbanizable, como zona residencial, o sea que pasar una circunvalación por ahí va a implicar que algún día eso también esté lleno de viviendas en su vera. Bueno, no, es más arriba. Y hay una cuestión también. Es la ruta 37 dichosa que pasa por arriba, y desde ahí viene el desprendimiento hacia Comodoro. Pero, no, te iba a decir, perdón, no sé si viene lo que ibas a decir, pero que hay un montón de factores que intervienen o que digamos que por ahí traban eso, y uno de ellos, uno de los más importantes, es ser el económico en cuestión a valor de tierras, junto con este que decís vos, donde ya hay urbanización y tiene que pasar una ruta por ahí. Y es esto y otras cosas generan costos altísimos después en el funcionamiento o en las mejoras de la ciudad, porque conectar todo eso con las distancias de cada uno de los barrios, si se hubiera planificado tendría un costo, y hoy debe tener un costo muchísimo más alto por no planificarlo, justamente. Sí, de todo modo la verdad es hay que decirle, el municipio tiene una enorme presión de estamentos medios y medios bajos que requieren terrenos, requieren vivienda, hay núcleos familiares que necesitan asentamiento. Bueno, eso hay que tratar de resolverlo, ¿no es cierto? Está todo el tema también del manejo de las tierras fiscales. Bueno, todo eso hace el urbanismo, ¿no es cierto? La tierra fiscal es un bien no renovable, entonces hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Tal vez debería darse en comodato y no en propiedad, o algo así, y bueno, empezar a verlo y no usarlo como moneda de cambio. Bueno, es una situación muy compleja que amerita que hagamos otro programa para hablar específicamente de esto, pero el colegio, que es lo que a nosotros, o que lo que a mí hoy me convoca, estamos muy metidos en esta cuestión, estamos muy interesados, teníamos y tenemos propuestas para que empiece a plasmarse un código de planeamiento en la ciudad. Tenemos muy buena relación con los estamentos municipales que manejan la planificación, todos profesionales muy idóneos, que con muy buenas ideas, pero bueno, que una vez más la decisión es tomada
políticamente, claro, técnicamente. claro. Sí, y podemos hacer un programa, porque vamos a seguir haciendo estas charlas con el donde, colegio, donde si hablemos específicamente de seguramente, urbanismo. Claro, donde entren también los ingenieros, todo Claro, eso. claro, el urbanismo es una política, una acción compleja que requiere interdisciplinas, ¿no es cierto? De ingenieros, de ingenieros viales, de geógrafos, de ambientalistas, de expertos en saneamiento. Bueno, es un grupo de trabajo que generalmente es conducido por un arquitecto que tiene cierta especialización. Nosotros, de todos modos, yo nunca dejo de decirlo, nos graduamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Claro, Arquitectura y Diseño y Urbanismo. Estamos orientados naturalmente a esos procesos. Dante, yo lo que te iba a preguntar, ¿cómo toman el hecho de que hay obras por ahí que llevan adelante, por ejemplo, maestros mayores de obras, y no hay arquitectos interviniendo? Bueno, eso es lo que hay, digamos, es así. Hay otras profesiones que intervienen en esta gran cosa que es la construcción, que es uno de los grandes movilizadores de la economía, que la construcción hay que impulsarla siempre, y es la primera que se reactiva cuando empezamos a salir de las crisis. Y bueno, es así, eso también ha habido en su momento decisiones políticas de que haya enseñanzas terciarias que generen técnicos, que en realidad el perfil de ellos estaba pensado para ser el gran intérprete y colaborador del arquitecto en la obra, pero que bueno, en general las incumbencias que le han otorgado terminan teniendo casi el rol del arquitecto. Hasta 3 pisos, claro. ¿Hasta 3 pisos? Claro, hasta 3 pisos, más un subsuelo, más dependencias de azotea, esos son 5 niveles. O sea, eso puede encabezar o desarrollar o diagramar un maestro mayor de obras. Exactamente, y eso está en colisión con la ley de enseñanza superior, y se ha hecho algún análisis, pero bueno, todo el tema terciario está regido por entes distintos, ¿no es cierto? Y bueno, es un tema que habrá que también está pendiente. En nuestra federación FADEA, hace 5 o 6 años se empezó a hablar de ese tema, se armó una idea de cuestionar esta situación, pero bueno, nada, es un proceso legal, complejo, largo y caro, digamos. Claro, estamos hablando de una cantidad de arquitectos similar a países de Europa. Si le agregamos los maestros mayores de obra... Y los ingenieros también. Sí. Y los ingenieros. Sí, sí. Pero bueno, Argentina tiene un déficit habitacional enorme, sí, mucho más que Europa. Sí. Pero bueno, esto es así. Nosotros conformamos lo que llaman la familia de la construcción, ¿cierto? La gran familia de la construcción. Y bueno, hay diversos actores que deberían tener sus diversos roles, ¿no? El arquitecto no es más caro, dice, no, porque el maestro de obra me cobra menos. Bueno, no, el arquitecto, si uno lo ve en el complejo proceso constructivo de una casa, el arquitecto no es más caro, todo lo contrario, va a permitir tener un mejor proyecto, mejor uso de los materiales, usar tecnologías hoy sustentables, hacer eficiencia energética, hacer eficiencia el costo y la crisis energética, proponer mejores orientaciones, y bueno, todo esto que hablábamos recién, ¿no? Que no se arranca una pequeña casa de 50 metros es un problema complejo, no se arranca con una plateíta sobre el terreno, hay que ver qué terreno, hay que ver, que son los planes de vivienda. Hay que tener en cuenta. Y bueno, así hemos tenido los planes de vivienda, lo hemos se han visto, venido abajo. Sí. Me ha tocado intervenir convocado como perito y hemos visto las barbaridades que hacen. Bueno, pero eso es otra cuestión. Claro. Ahí ya los planes de vivienda, ¿quién controla los planes de vivienda? Claro, bueno. Pasa un poco con lo mismo o similar con el diseño, sin por ahí los agravantes que tiene las cuestiones de la vivienda en sí misma, pero el tema de que hay gente que viene con logotipos o diseños hechos por alguien más barato o sin conocimiento, que después al momento de aplicarlo es imposible, porque el diseño de algo tiene en cuenta, por ejemplo, las aplicaciones donde va a ser usado, y si no tiene determinadas características directamente no sirve, o hay que hacer un trabajo de adaptación que es más caro que lo que hubiera salido el costo de hacerlo bien desde el principio, ¿no? Alguna alegoría así puede ser. El ejemplo que esgrimo es que la naturaleza nuestra nos da prueba cada rato, es los techos que se han volado después del día de la tormenta, del viento, exactamente. kilómetros por hora. Bueno, eso tiene que tener un control profesional, primero para que no se le vuele el techo. Claro. Básicamente. Y segundo para que no se le raje la casa. Claro.
Bueno, Dante, creo, bueno, la primera visita, intervención aquí en los estudios del Colegio de Arquitectos, en este caso en tu persona, Bueno. creo que ha sido muy positiva, nos ha dejado muchas cosas. A mí me quedó la incógnita, porque hay muchos que dicen, viste, por ejemplo, cuando vos colocás tu cama en tu dormitorio, tiene que ir hacia el norte, ¿no? Y después que las construcciones, las puertas tienen que ser también hacia el norte, pero acá hacemos todo hacia pero eso el depende este. del Feng Shui. No, pero no Luis, sé si es Feng Shui, Luis, pero no. sí, eso es parte de la temática esta del Feng Shui que dice algunas de estas cosas. Pero hay algunos que te plantean estas cosas, ¿o no? No sé, no. Los a mí arquitectos particularmente modernos. me ha tocado, pero acá nosotros en la orientación tenemos que prever básicamente que el oeste es la Claro. mala orientación. Claro. En otros lugares de Argentina es la mala orientación por el calor infernal que hace Sí. a la tarde de 40 grados y acá por el viento arrasante nuestro. Claro. Si Entonces, bueno, tenés hay la que puerta al prever oeste, tenés una Claro. luna del lado adentro, más o Entonces, Sí, menos. pero siempre tenés la puerta trasera al oeste. Bueno. Depende, claro. Depende. Hay que Podés tenerla al hay que costado. verlo. Pero bueno, el resumen es esto. El Colegio de Arquitectos, hoy Chubut tiene Colegio de Arquitectos. Después de la tormenta vimos qué bueno que la legislatura decidió que en Chubut tuviera un Colegio de Arquitectos, porque nosotros fuimos casi naturalmente llamados por un montón de sectores comunitarios como que éramos los que podíamos reunir a la gente, ¿no es cierto? Los diversos Sí, sectores. sí. Entonces, se trabajó mucho. Parte de eso es llegamos a un boceto de una agenda urbana como antesala de un código urbano que bueno, que ahí quedó nomás, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros, a través de los otros colegios de la Argentina, a través de la estructura federativa nuestra, tenemos acceso a los 100.000 arquitectos de Argentina, o los 120.000 creo que son ahora, y a los diversos actores con capacidades, los que intervinieron en el salvar el mural de Siqueiro, por decir algo, cuando Puerto Madryn tuvo un tema con un mural, o cuando el mural... Bueno, nuestro nosotros del tenemos un aeropuerto, mural en el aeropuerto. Enlatado. Que está enlatado. Lo sí. tenemos Sí, enlatado. la sí, verdad bueno. que viene haciendo, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, un trabajo muy interesante y muy profesional en el Colegio de Arquitectos. Más allá de que sea el colegio de profesionales en su actividad diaria, en su desarrollo como institución. Porque el arquitecto naturalmente es convocado por la comunidad, por diversos sectores de la comunidad para desarrollar su trabajo. Entonces tenemos esa sensibilidad. Aparte en la facultad se ven también estas cuestiones, así que estamos, digamos, de alguna manera como preparados para insertarnos en la comunidad y ofrecer nuestro trabajo y ofrecer soluciones y interactuar. Así que estamos, y el colegio nuestro estamos muy satisfechos de cómo venimos evolucionando, aunque siempre se puede seguir mejorando, ¿no es cierto? Obviamente, y siempre alguna crítica va a haber, pero bueno, estamos remando ya no en dulce de leche, sino en leche condensada. Gracias, Dante, por lo No, por favor, a ustedes. Le mandamos un saludo a Rafa, que es el presidente del colegio, que es amigo nuestro. Presidente Rafael Urán, un cariño, sí, señor. Gracias a ustedes. Chao, chao.